Franja de Fe, Iglesia una y fiel, en misión hacia la Iglesia remanente. Hoy vamos a presentar el estudio bíblico profético titulado Te pisará la cabeza y que tiene por subtítulo El triunfo de los sagrados corazones. Es la explicación de la profecía bíblica de Génesis 3:15 que termina diciendo: ella te pisará la cabeza mientras acechas tú su calcañar. Veamos entonces qué nos dice esta profecía. Entonces dijo Yahvé a la serpiente: por haber hecho esto serás maldita como ninguna otra bestia doméstico salvaje. Sobre tu vientre caminarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella te pisará la cabeza mientras acechas tú su calcañar. Hay traducciones que aparecen en masculino, dice él te pisará la cabeza, pues se refieren a el linaje, ¿no? Cuando habla de el linaje, él te pisará la cabeza. Cuando habla de tu descendencia, femenino, ella te pisará la cabeza. En cualquiera de los casos se trata de que la descendencia de la primera mujer iba a salir esa persona que iba a pisar la cabeza a Satanás. Se está prediciendo el triunfo de los sagrados corazones de amor, pues quienes van a pisar la cabeza de la serpiente antigua son Jesús y María, es decir, descendientes del linaje de la primera mujer. Pero es especialmente María, pues así lo dispuso Dios. Dios dispuso que sea su Santísima Madre la que le pise la cabeza a Satanás. De modo que está claro que es María la que le va a pisar la cabeza, pero vayamos un poco más a fondo para sacarle mayor provecho a esta profecía. En la Biblia no hay ninguna sola palabra que esté puesta por casualidad o demás. Cada palabra tiene su significado y está puesta por algo. Hay 4 preguntas que yo planteo desde el inicio sobre esta profecía. La primera es: ¿qué representa el calcañar o talón que es atacado? ¿Cuáles son esas acechanzas de la serpiente sobre el talón de María? ¿Cuándo se da cumplimiento a esta profecía? Y la cuarta pregunta es: ¿colabora el hombre en esta profecía? Vamos a responder estas 4 preguntas aprovechando el legado que nos han dejado los santos y en particular María Santísima, para poder dar respuesta y así llegar a mejor cumplimiento de todo lo que encierra esta poderosísima e importante profecía. El primer libro en el cual me voy a apoyar muchísimo es el libro maravilloso que se titula Tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen María, de San Luis María Griñón de Montfort. Este libro es un verdadero tesoro. Este libro era el libro preferido de San Juan Pablo II. Era su libro de cabecera, el libro que siempre llevaba consigo y que a todos recomendaba. Yo considero además que todo soldado de la Santísima Virgen María debe tener y debe haber leído este libro. Este libro fue, antes de ser publicado, profetizado que iba a ser perseguido. Así fue cuando San Luis María Griñón de Montfort murió, tuvo que enterrarlo para protegerlo de sus enemigos espirituales y físicos. Espirituales los demonios, porque sabían el bien que iba a hacer este libro, la cantidad de gente que se iba a convertir y salvar. Y también los enemigos físicos, la Revolución Francesa y todos estos movimientos antiteos que se estaban gestando en Francia en ese momento. Afortunadamente por la providencia divina, el libro que estuvo enterrado muchos años fue encontrado y finalmente publicado, y es un verdadero tesoro. Veamos lo que nos dice el numeral 54. Dios no puso solamente una enemistad, sino enemistades, y no solo entre María y Lucifer, sino también entre la descendencia de la Virgen y la del demonio. Es decir, Dios puso enemistades, antipatías, odios secretos entre los verdaderos hijos y servidores de la Santísima Virgen y los hijos y esclavos del diablo. No pueden amarse ni entenderse unos a otros. Los hijos de Belial, los esclavos de Satanás, los amigos de este mundo de pecado, todo viene a ser lo mismo. Han perseguido y siempre perseguirán más que nunca hoy a quienes pertenecen a la Santísima Virgen, como en otro tiempo Caín y Esaú, figuras de los réprobos que persiguieron a sus hermanos Abel y Jacob, figura de los predestinados. Y continúa así este gran santo diciéndonos: el poder de María sobre todos los demonios resplandecerá, sin embargo, de modo particular en los últimos tiempos, cuando Satanás pondrá acechanzas a su calcañar, o sea, a sus humildes servidores y pobres a juicios del mundo, humillados delante de todos,
rebajados y oprimidos como el calcañar respecto a los demás miembros del cuerpo. Aquí nos está aclarando este gran santo en su maravillosa obra qué es el calcañar o talón de María. Son sus hijos pequeños, sus humildes, sus consagrados, despreciados por el mundo, pero en ellos está el triunfo del Inmaculado Corazón de María junto con María y Jesús. Y termina diciendo, con la humildad de su calcañar y unidos a María, aplastarán la cabeza del demonio y harán triunfar a Jesucristo. Aquí estamos ayudando a contestar 2 de las 4 preguntas que planteamos al principio. ¿Quién es el talón o calcañar? Los siervos de María, sus humildes, consagrados, en especial sus sacerdotes consagrados. Y está ayudando a contestar también la pregunta número 4, y es que si el hombre participa o no en esta profecía. Sí participan. Participan porque aquí, como dice San Luis María Griñón de Montfort, los consagrados juntos con María aplastarán la cabeza del demonio y harán triunfar a Jesucristo. Veamos otro pasaje del mismo libro, el numeral 49. Dice así San Luis María Griñón de Montfort: la salvación del mundo comenzó por medio de María y por medio de ella debe consumarse. Así es. San Agustín escribió que el mundo no era digno de recibir al Hijo de Dios. Fue solo gracias y a través de María que el mundo pudo recibir a Jesús en su primera venida. Solo ella era digna. Lo mismo va a ocurrir en la segunda venida. El mundo no está preparado ni es digno de recibir al Hijo de Dios en su segunda venida. De modo que será nuevamente a través de su Santísima Madre la única digna de recibirlo, pero de una manera distinta. Primero a través de su Santísimo Vientre Virginal y después, en la segunda venida, a través de su Inmaculado Corazón. Continúa diciendo, María casi no se manifestó en la primera venida de Jesucristo, a fin de que los hombres, poco instruidos e iluminados aún acerca de la persona de su Hijo, no se alejaran de la verdad aficionándose demasiado y de manera imperfecta a la Madre. Pero dice más adelante, pero en la segunda venida de Jesucristo, María tiene que ser conocida y puesta de manifiesto por el Espíritu Santo, a fin de que por ella Jesucristo sea conocido, amado y servido. Pues ya no valen los motivos que movieron al Espíritu Santo a ocultar a su esposa durante su vida y manifestarla solo parcialmente, aún después de la predicación del Evangelio. Es decir, habían razones por las cuales María tenía que pasar casi desapercibida en la primera venida. Lo que nos explica este gran santo es que para la segunda venida va a ser totalmente lo opuesto. María va a ser exaltada, encumbrada, y a través de ella se va a dar la segunda venida de Cristo y el triunfo de Jesucristo sobre todos sus enemigos. Veamos qué nos dice ahora en el numeral 50 de este mismo libro. Dios quiere pues revelar y manifestar a María la obra maestra de sus manos en estos últimos tiempos. ¿Por qué? Porque ella se ocultó en este mundo y se colocó más abajo que el polvo por su profunda humildad. Porque ella es la obra maestra de las manos de Dios, tanto en el orden de la gracia como en el de la gloria. Porque ella es la aurora que precede el anuncio del sol de justicia, que es Jesucristo. Cuarto, porque ella es el camino por donde vino Jesucristo la primera vez y lo será también cuando venga la segunda venida. Jesús vino por María en su primera venida y en su segunda venida viene también por María, a través de María. Quinto, porque ella es el medio seguro y el camino directo e inmaculado para ir a Jesucristo y hallarlo perfectamente. Sexto, porque María debe resplandecer más que nunca en los últimos tiempos en misericordia, poder y gracia. Y séptimo, porque María debe ser terrible al diablo y a sus secuaces como ejército en orden de batalla, como lo dice, por ejemplo, Cantar de los Cantares 6:13. De manera que efectivamente el mayor enemigo que puso Dios contra Satanás es María, su humilde y pequeña esclava, su Santísima Madre. Veamos lo que nos dice el numeral 52 del mismo libro de San Luis María Griñón de Montfort. Dios ha hecho y preparado una sola y irreconciliable enemistad que durará y se intensificará hasta el fin. Y es entre María, su digna madre, y el diablo.
entre los hijos y servidores de la Santísima Virgen y los hijos y secuaces de Lucifer. De suerte que el enemigo más terrible que Dios ha suscitado contra Satanás es María, su Santísima Madre. Y hace a continuación una revelación que parece sorprendente, que el diablo le teme no solo más que a todos los ángeles y hombres, sino en cierto modo más que al mismo Dios. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo es posible que el diablo le tema más a María que a Dios? Aquí lo explica este santo. Primero, porque Satanás, que es tan orgulloso, sufre infinitamente más al verse vencido y castigado por una sencilla y humilde esclava de Dios. Y la humildad de la Virgen María lo humilla más que el poder divino. Así son los caminos de Dios y así se cumple la Escritura. La Biblia dice que Dios enaltece a los humildes y humilla a los soberbios. La manera más terrible de humillar a Satanás no es que Dios lo venza, es que su más humilde y pequeña criatura lo venza. 2, porque Dios ha concedido a María un poder tan grande contra los demonios que le tiene más miedo un solo suspiro de María en favor de una persona que las oraciones de todos los santos, y a una sola amenaza suya contra ellos más que a todos los demás tormentos. Así es, por eso es que es tan importante estar unidos a María, dejarnos poseer por María, hacernos uno con ella. Porque quien está realmente unido a María está realmente protegido, tiene un poder enorme, dado por Dios, por supuesto, pero es una protección maravillosa. Terminemos de citar a este maravilloso libro de San Luis María Griñón de Montfort con los numerales 56 a 59, por supuesto, en resumen, por tema de espacio y por tema de tiempo. Dice así: pero ¿qué serán estos servidores, esclavos e hijos de María? Serán fuego encendido, ministros del Señor, que prenderán por todas partes el fuego del amor divino. Serán flechas agudas en la mano poderosa de María para atravesar a sus enemigos, como saetas en mano de un valiente, refiriendo al Salmo 127. Y dice más adelante: serán los auténticos apóstoles de los últimos tiempos, a quienes el Señor de los ejércitos dará la palabra y la fuerza necesaria para realizar maravillas. Esto es el talón de la profecía. Los siervos de María son los que ella misma llama sus apóstoles de luz o sus apóstoles de los últimos tiempos, acechados por el demonio, pero que finalmente, por su santidad, su humildad y su perseverancia, colaborarán con María en su obra de pisar la cabeza a Satanás. Y dice más adelante: llevarán en la boca la espada de 2 filos de la palabra de Dios, sobre sus hombros el estandarte ensangrentado de la cruz, en la mano derecha el crucifijo, el rosario en la izquierda, los sagrados nombres de Jesús y de María en el corazón, y en toda su conducta la modestia y mortificación de Jesucristo. Tales serán los grandes hombres que vendrán y a quien María formará por orden del Altísimo para extender su imperio sobre el de los impíos. Así es, el ejército con el cual María va a triunfar y va a cumplir esta profecía no es un ejército de valientes guerreros con armas poderosas, con espadas físicas, con armas de guerra, ni es un ejército necesariamente numeroso, porque Dios para vencer no necesita a muchos, lo que necesita es santos, es decir, gente fiel, valiente, obediente a Dios, cumplidora de los mandamientos. Dios no necesita a cientos de millones de personas para vencer sobre el mal. Le bastan unos pocos, pero que sean fieles, santos, obedientes, puros. De manera que este maravilloso libro de San Luis María Griñón de Montfort nos ha ayudado a resolver 2 de las 4 preguntas que planteamos al principio. La primera, el talón de la profecía, sobre el cual el diablo se esmera en acechar, son los apóstoles de los últimos tiempos, los siervos de María. Y sí colaboramos, que era la 4ª pregunta, ¿colaboran los consagrados a María? ¿Colaboran sus apóstoles de los últimos tiempos? Pues es con ella que se pisará la cabeza a Satanás. Vamos entonces ahora a una breve pausa y ya regresamos.
Continuamos con este estudio bíblico profético titulado Te pisará la cabeza. Y ahora pasamos a responder algunas de las otras preguntas que quedan pendientes de respuesta, haciendo uso de otro maravilloso libro, uno que yo uso mucho en mis programas y que he usado mucho en mis estudios bíblicos proféticos. Es el libro azul del Padre Gobi titulado A los sacerdotes hijos predilectos de la Santísima Virgen. Yo considero realmente que el libro de San Luis María Griñón de Montfort, La verdadera devoción a la Santísima Virgen, y este libro azul del Padre Gobi son dos de los libros más importantes que todo soldado de María tiene que tener, analizar, estudiar. Después de la Biblia y del Catecismo, estos dos libros son de los 5 libros más importantes que todo católico debe tener, y no solo tener, sino realmente hacer suyo, que corra por sus venas. Veamos qué nos dice el mensaje del 8 de julio de 1977. Dejaos conducir siempre por mí, hijos míos predilectos, con mayor confianza a mi corazón inmaculado, para ser dóciles a mis órdenes, para formar mi ejército invencible. Mira cómo lo llama la Virgen, para formar mi ejército invencible. Debéis resistir a las hechanzas de mi adversario, que en estos tiempos más que nunca se ha desatado contra vosotros. Os quiere llevar a la desconfianza y al desánimo, os hace sufrir con su acción astuta y engañosa. Hasta os quiere hacer dudar que sois mis elegidos, mis predilectos, poniéndoos insistentemente delante de vuestra gran miseria y haciéndoos sentir toda vuestra humana fragilidad. ¿Para qué? Para llevarlos a la parálisis del espíritu y hacerlos así inofensivos, lanza contra vosotros toda clase de tentaciones. Estad alerta, hijos míos predilectos. Estas son las acechanzas de mi adversario. Fíjense que la segunda pregunta era justamente cuáles son esas acechanzas que dice la profecía, ¿no? Dice, ella te pisará la cabeza mientras aceches tú su talón, mientras aceches tú su calcañar. ¿Qué son esas acechanzas? Son esas tentaciones que insistentemente hace el maligno, especialmente contra sus apóstoles de los últimos tiempos, contra sus consagrados, para que se desanimen, para que pequen, para que se debiliten, para que desconfíen. Y lo dice así la Virgen: esta es el arma secreta que emplea contra vosotros, es su mordedura venenosa, con que intenta hacer daño a este pequeño talón mío. Vuestra madre quiere descubriros hoy su trama y poneros en guardia contra sus insidias. Aquí entonces en este mensaje queda develado otra de las preguntas. Esas acechanzas son las tentaciones fortísimas, sobre todo en estos tiempos, del demonio contra los siervos de María, contra sus consagrados. Veamos ahora este importantísimo mensaje dado en Fátima, Portugal, el 15 de marzo de 1993, en el mismo libro del Padre Gobi. Dice así, qué mensaje tan importante. Como Noé, en el nombre del Señor, invitaba a subir en el arca a los que debían salvarse del diluvio, así ahora tú, mi pequeño, en nombre de tu Madre Celestial, debes invitar a entrar en el refugio de mi corazón inmaculado a aquellos que deben ser protegidos, defendidos y salvados de la gran prueba que ya ha llegado para la Iglesia y para toda la humanidad. Notemos entonces que el arca de Noé no era sino sombra, figura o tipo de la verdadera arca de salvación. La verdadera arca de salvación que nos da Dios es María, es refugiarnos en su inmaculado corazón. Eso significa entrar en el arca. Por eso lo más importante que podemos hacer ahora en preparación a la gran tribulación es consagrarnos al Inmaculado Corazón de María y así entrar en esta maravillosa arca de salvación, de la cual la de Noé fue solamente figura. Y lo otro, que ya no lo voy a mencionar aquí porque ya lo hablamos en otro programa, es consagrarse a la preciosísima sangre de Jesucristo, que es hacer de nosotros mismos un templo vivo de Dios, un sagrario de Dios. Eso está en el programa titulado En Sion habrá supervivencia. De modo que quien entre en esta arca, de la cual la de Noé fue solo figura, será protegido y defendido. Esto se logra con la consagración al Inmaculado Corazón de María,
según esta maravillosa labor iniciada en Fátima y por terminarse en Medjugorje, donde ella forma a sus apóstoles de luz, así nos llama María en sus mensajes de Medjugorje, sus apóstoles de luz, o también sus apóstoles de los últimos tiempos. De manera, hermanos, que no posterguemos nuestra consagración a la Inmaculada María. Es ahora cuando tenemos que hacerlo, es ahora cuando tenemos que entrar en el arca, no cuando comience el diluvio, no cuando comience la gran tribulación, es ahora. Veamos otro importantísimo mensaje dado en Rubio, Vicenza, el 8 de diciembre de 1989. En este mensaje ella nos explica dos pasajes de la Biblia y nos explica en particular qué significan las 12 estrellas que están en su cabeza. Importantísimo mensaje. Ella misma relaciona la profecía que estamos analizando, Génesis 3:15, con la profecía de Apocalipsis 12, donde aparece la mujer vestida de sol. Ella misma hace la relación y nos la explica. Dice así: mi designio se inserta en el misterio mismo de vuestra salvación. Al principio son anunciada como la enemiga de Satanás, la que obtendrá sobre él la completa victoria. Y ahí refiere la profecía: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella te aplastará la cabeza mientras tú tratas de morder su talón. Y continúa la Virgen: al final soy vista como la mujer vestida de sol, que tiene la misión de combatir contra el dragón rojo y su poderoso ejército para vencerlo, ligarlo y arrojarlo a su reino de muerte, para que en el mundo pueda reinar solamente Jesucristo. Heme aquí entonces presentada por la Sagrada Escritura con el fulgor de mi maternal realeza, por eso tiene una corona, es reina. Apareció en el cielo otra señal, una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas en su cabeza. ¿Qué significa entonces las 2 estrellas? Lo explica ella misma y da 3 explicaciones. La primera: en torno a mi cabeza hay pues una corona de 2 estrellas. La corona es el signo de la realeza. Las 2 estrellas indican las 12 tribus de Israel, que componen el pueblo elegido, escogido y llamado por el Señor para preparar la venida al mundo del Hijo de Dios y del Redentor. Primer significado: 12 tribus de Israel. Segundo, las 12 estrellas significan también los 12 apóstoles, que son el fundamento sobre el cual Cristo ha fundado su iglesia. En su lugar yo estuve bajo la cruz junto con Juan, en el momento de la crucifixión, de la agonía y de la muerte de mi Hijo Jesús. Con ellos he participado de la alegría de su resurrección. Junto a ellos he asistido al momento glorioso de Pentecostés. Ese es el segundo significado, los 12 apóstoles. Pero hay un tercer significado y dice así: las 12 estrellas significan además una nueva realidad. El Apocalipsis en efecto me ve como un gran signo en el cielo, la mujer vestida de sol que combate al dragón y su poderoso ejército del mal. Entonces, las estrellas en torno a mi cabeza indican a aquellos que se consagran a mi corazón inmaculado, forman parte de mi ejército victorioso, se dejan guiar por mí para combatir esta batalla y para obtener al final nuestra mayor victoria. De modo que todos mis predilectos, dice la Virgen, y todos los hijos consagrados a mi inmaculado corazón, llamados a ser hoy los apóstoles de los últimos tiempos, son las estrellas más luminosas de mi real corona. Qué maravilloso, estamos llamados a ser estrellas en la corona de la Reina del cielo y de la tierra. Tomemos la decisión de consagrarnos, de hacernos soldados de María. Miren qué alegría lo que nos llama la Virgen, no solamente a ser soldados de su triunfo, a brillar como parte de la corona de su majestuosa realeza universal. Qué hermoso mensaje. En el mismo lugar, Rubio Vicenza, el año siguiente, el 23 de junio del 90, nos dice así la Santísima Virgen María: ha llegado el momento en el cual mi corazón inmaculado debe ser glorificado ante la Iglesia y la humanidad entera. Vosotros, los consagrados a mí, habéis sido formados para preparar y realizar mi triunfo. Vosotros estáis llamados a ser los apóstoles de los últimos tiempos. Lo vuelve a decir, apóstoles de los últimos tiempos. Por eso os incumbe a vosotros la tarea de proclamar en todas partes de la tierra el amor y la gloria de vuestra Madre Celeste. Por esto mi corazón inmaculado es glorificado por vosotros, porque os dejáis llevar con docilidad por el camino de la pureza, del amor y la santidad, porque dais a todos un testimonio cotidiano de fidelidad heroica a Cristo y a su Evangelio, porque dais fuerte ejemplo de unidad con el Papa
y de obediencia perfecta a su magisterio. Se refiere, por supuesto, al verdadero Papa, no al falso profeta. Aquí estamos hablando del Papa Benedicto XVI en este momento y después será en su momento Pedro Romano. Mi corazón inmaculado es glorificado por vosotros. Cuando os convertís en llamas ardientes de amor y de celo hacia Jesús presente en la Eucaristía, exponiendo al Santísimo Sacramento sobre el altar rodeado de luces y flores como signos indicativos de piedad. Multiplicáis los cenáculos de oración hecha conmigo y así preparáis el tiempo del segundo Pentecostés para la Iglesia y para el mundo entero, el cual traerá su glorioso reino de amor en la tierra. Y termina diciendo, solo entonces mi inmaculado corazón tendrá su triunfo. Está relacionando este maravilloso mensaje de la Virgen tres cosas. Está relacionando los cenáculos de oración con María, como el primer cenáculo cuando esperaban el primer Pentecostés, lo está relacionando con la espera del segundo Pentecostés, con el segundo derramamiento del Pentecostés, lo cual traerá la reconstrucción de la creación, ¿no? la restauración total. Y eso asociado al triunfo del Inmaculado Corazón de María. O sea, todo esto está completamente relacionado y muy bien explicado por la Virgen María con palabras simples y maternales. Y veamos este último mensaje de este libro del Padre Gobi, del 7 de octubre de 1995, fiesta de Nuestra Señora del Rosario. Y dice así: yo soy la reina de las victorias. La misión que me ha sido confiada por la Santísima Trinidad es la de dirigir la batalla y conducir a la victoria al ejército de los hijos de Dios que combate contra el potente ejército de los esclavos de Satanás y de sus espíritus del mal. O sea, ella es la capitana, la única capitana del único ejército. Es una capitana, es un ejército para la victoria de Dios. Cada día yo llevo adelante esta lucha y obtengo mi victoria. Mi victoria acontece en el corazón de todos mis hijos que se consagran a mi corazón inmaculado. Mi victoria se obtiene en las almas que son ayudadas por mí a combatir y vencer toda forma de pecado. Mi victoria se realiza en la iglesia, que yo ilumino con fe, asisto con mi presencia y consuelo con mi ternura maternal. Mi victoria acontece cada día en esta pobre humanidad tan enferma y alejada de Dios. Este mensaje es muy importante por lo siguiente. El triunfo, nos está explicando la Virgen, no es algo que ocurre solamente en un momento, en una fecha. Ella nos está explicando que es gradual y que comienza triunfando en el corazón de las personas. Así comienza en cada persona que se consagra, en cada persona que se decide a vivir radicalmente el Evangelio, que se decide a radicalmente cumplir los mandamientos, a buscar la santidad, a obedecer y amar a Dios. Ella ya va triunfando, ella va preparando su triunfo en los corazones de las personas hasta el momento que viene su triunfo definitivo. Es como la llegada del reino de los cielos. La llegada del reino de los cielos no es lo primero que vemos la Jerusalén que desciende, no. El reino de los cielos llega dentro del corazón de los siervos de Dios. Y de ahí es que viene después el reino de los cielos al mundo visible o tangible, pero comienza en el mundo visible, en el corazón de las personas, igual que el triunfo de María, comienza en el mundo invisible, en el corazón de sus consagrados. Y agrega, llamo a mis pequeños hijos a ser los instrumentos de salvación. Estamos llamados a ser instrumentos de salvación para todos y así en el silencio y de manera oculta, cada día preparo y difundo entre nosotros el reino de Dios. Es lo que estaba diciendo. Ella es la que prepara el reino de Dios en los corazones. Triunfando ella en nuestro corazón, prepara y anticipa el reino de Dios. Mi completa victoria acontecerá con el triunfo de mi corazón inmaculado en el mundo. Entonces el milagro de la divina misericordia, con la potencia del Espíritu Santo, renovará la faz de la tierra y ésta se convertirá en un jardín perfumado y precioso en el cual la Santísima Trinidad se reflejará complacida y recibirá de todo el universo creado su mayor gloria. De manera que es algo gradual y es importante entenderlo. El triunfo termina siendo el derramamiento del segundo Pentecostés, que al final rehace la faz de la tierra, reconstruye toda la creación. Pero no comienza ahí. Comienza el triunfo en el corazón de todas las personas que se consagren y se decidan a ser soldados de la única capitana, soldados de la Santísima Virgen María. Para esto es importante explicar un poco más este segundo derramamiento del Espíritu Santo, que está predicho en Joel,
En Joel 3 leemos lo siguiente: sucederá después que yo derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Hasta en los siervos y en las siervias derramaré mi espíritu en aquellos días y realizaré grandes prodigios en el cielo y en la tierra. ¿Por qué sabemos que se está refiriendo en particular Joel al segundo Pentecostés? Porque si leemos el capítulo 3 completo nos vamos a dar cuenta que se refiere al momento de la gran tribulación, o sea, al momento donde se desata todo lo que Jesús nos explica en sus discursos escatológicos de Lucas 21, Mateo 24 y Marcos 13. Pero también porque comienza diciendo sucederá después de aquellos días. Hay que leer completo Joel 2 para entender qué es lo que antecede al segundo Pentecostés. Entonces es importante leer Joel completo. Joel es muy corto, son solo 4 capítulos. Es uno de los más cortos libros proféticos del Antiguo Testamento y es importante estudiarlo bien porque está muy asociado a el segundo derramamiento de Pentecostés, a la victoria final de Jesús y María y a la profecía que estamos estudiando. Continuamos con este estudio después de una pausa. Estábamos comentando sobre Joel. Esta profecía de Joel sí refiere al primer Pentecostés. No digo que no lo niego, pero afirmo que específicamente y con mayor fuerza se refiere al segundo Pentecostés, porque si leemos el libro completo, veremos que lo asocia al final de los últimos tiempos. Inclusive lo coloca después de la invasión china del mundo, que está en Joel 2, ¿no? O sea, después de que comience la gran tribulación y el comunismo tomando el mundo entero. O sea, que el segundo Pentecostés viene un momento verdaderamente difícil, cuando las cosas estén en un mal momento. ¿Por qué es importante el segundo Pentecostés? Recordemos lo que ocurrió en el primer Pentecostés. Los discípulos están reunidos, encerrados por miedo a los judíos. Cuando reciben el primer Pentecostés pierden el miedo, cobran un valor y llenos del Espíritu Santo salen a predicar con tal fuerza que en solo la primera predicación de Pedro se convierte en 3,000. En el Apocalipsis, capítulo 10, versículo 11, leemos que nuevamente tienen que ser evangelizados muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Es decir, que es necesario un segundo Pentecostés para volver a salir con la fuerza de los apóstoles a evangelizar por el mundo entero. Entonces, en Joel vemos que ocurre en momento de tribulación, en momento de guerra, pero hay un mensaje muy importante dado en Ámsterdam entre 1945 y 1959, cuando la Santísima Virgen se le presentó a Ida Perderman bajo la advocación de la Señora de todos los pueblos. Ahí nos dio una clave importantísima la Santísima Virgen María. Nos dijo que el segundo Pentecostés se va a dar después de que ella sea proclamada como corredentora, mediadora de todas las gracias y abogada nuestra. Esto es lo que llamamos el quinto dogma mariano. Entonces es después de que sea proclamado el quinto dogma mariano que viene el derramamiento del segundo Pentecostés. Por eso es que es tan importante para nosotros, los católicos, estar pendiente de cuándo sea proclamado este dogma, que por supuesto va a ser proclamado por el Papa verdadero, bien sea por Benedicto XVI o por Pedro Romano. Sin embargo, es muy posiblemente que sea Benedicto XVI quien lo haga. Lo digo por uno de los mensajes llamados perlas, específicamente la segunda perla dada por Dios al discípulo como un texto para ser enviado a Benedicto XVI, y en esa perla que está publicada en la página del discípulo le dice Dios a Benedicto XVI que es él el que va a hacer la proclamación del quinto dogma mariano. El Papa Benedicto tiene mucho tiempo preso en el Vaticano, prácticamente confinado, aislado, y los católicos dirán, pero es que no nos habla el Papa verdadero no dice nada. Llegará el momento que hablará, y lo que hablará será tan importante que está asociado, como lo dice la Virgen en Ámsterdam, está asociado la proclamación de este importante dogma al segundo derramamiento del Espíritu Santo. Y Él nos da en Ámsterdam esta poderosísima oración que voy a leer y que tenemos que hacer todos los días los católicos. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén. Es importante no cambiar la oración. Al
Algunas personas que no entendieron esto de que un día era María, ¿qué es esto? Debe ser un problema de entendimiento, de traducción, entonces la cambiaron. Que la Señora de todos los pueblos, la Santísima Virgen María, sea nuestra abogada. Pues la Virgen María se quejó, ella misma se quejó y dijo, no la cambien, tienen que repetirla tal y como fue dada. Ella misma explica que un día era María, cualquiera puede entender que no deja de ser María, pero ahora pasa a ser la Señora de todos los pueblos. Es como que está investida de un nuevo título. Es como decir, por ejemplo, el Papa Benedicto XVI, que un día fue Joseph Ratzinger. Él no deja de ser Joseph Ratzinger, pero ahora es más que Joseph Ratzinger, ahora es el vicario de Cristo, el Papa Benedicto XVI. Es lo mismo, que un día era María no significa que deje de ser María, sino que antes era simplemente María y hoy en día es la Señora de todos los pueblos. Y la Virgen dijo, no la cambien, seamos obedientes, seamos hijos y soldados, no solo valientes, sino obedientes también. Hay que rezarla tal cual como la dijo la Virgen. Y es una oración poderosísima, porque esta oración trae a la tierra, adelanta, acelera el segundo Pentecostés, del cual depende el triunfo de María y finalmente la renovación de la faz de la tierra y que Jesucristo complete la redención. Así de poderosa y de importante es esta oración. Por eso es tan importante esta revelación mariana a Ida Perlman en Ámsterdam, el siglo pasado. Bueno, ¿dónde fue la primera vez que María relacionó esta profecía de Génesis 3:15 con el triunfo de su Inmaculado Corazón? Eso fue en Fátima. El 13 de junio de 1917 dijo la Santísima Virgen María a los pastorcitos, Jesús quiere establecer en el mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón. Dice Jesús, es decir, es una orden de Dios, no es una orden solo de María, es una orden divina. Jesús quiere establecer en el mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón. Quien acepte esta devoción le prometo la salvación y estas almas serán amadas por Dios como flores puestas por mí para adornar su trono. Entonces los que se consagran no solo son soldados de María para su triunfo, son parte de las flores, de los ramos de flores con las que la Virgen adorna el trono de Dios en el cielo. Imagínense lo que estamos llamados a hacer. Y cuando dice la Virgen en su mensaje del 13 de julio, un mes más tarde, el 13 de julio de 1917 dice, por fin mi Inmaculado Corazón triunfará. Eso es Génesis 3:15. Yo le pisaré la cabeza a Satanás. Pero sola, no. Junto con su talón, junto con sus consagrados, junto con sus apóstoles de los últimos tiempos. Esta invitación a la consagración que nos pide María a cada ser humano, también a cada país y en particular y especialmente a Rusia, es tan importante que podemos decirlo así, de eso depende todo y se va a hacer, inclusive la de Rusia, se va a hacer tarde, pero se hará, porque así lo dispuso Dios y la voluntad de Dios se hace siempre. Ya cercanos a cerrar este programa, quiero leer un importantísimo mensaje de la Santísima Virgen María en La Salet, a Melanie Calvat en 1846, un mensaje hermosísimo. Yo dirijo un apremiante llamado a la tierra, llamo a los verdaderos discípulos de Dios viviente y reinante de los cielos, llamo a los verdaderos imitadores de Cristo hecho hombre, el único y verdadero Salvador de los hombres. Llamo a mis hijos, mis verdaderos devotos, aquellos que se han entregado a mí para que los conduzca a mi Hijo Divino, aquellos que, por así decir, llevo en mis brazos, aquellos que han vivido de mi espíritu. Llamo, en fin, a los apóstoles de los últimos tiempos. Ella ya usó este nombre en La Salet, en 1846. Llamo, en fin, a los apóstoles de los últimos tiempos, los fieles discípulos de Jesucristo que han vivido en el desprecio del mundo y de sí mismo, en la pobreza y en la humildad, en el desprecio y en el silencio, en la oración y en la mortificación, en la castidad y en la unión con Dios, en el sufrimiento y desconocidos del mundo. Es tiempo de que salgan y vayan a iluminar la tierra y demostrados como mis queridos hijos, yo estoy con vosotros y en vosotros, con tal que vuestra fe sea la luz que os ilumine en estos días de infortunio. La Virgen dice, salgan, vayan a iluminar la tierra. Es decir, no es momento de ocultarnos, no es momento de escondernos por miedo. Hay lamentablemente muchos cardenales, fieles, obispos y sacerdotes que están atemorizados en estas épocas, que conocen el misterio de iniquidad en
falso profeta, que saben lo terrible que está pasando en el Vaticano con la masonería eclesiástica, el marxismo, la teología de la liberación, etcétera, pero no salen por miedo, están escondidos. No, la Virgen nos llama a salir y a iluminar la tierra. ¿Es riesgoso? Por supuesto que es un riesgo, porque podemos estar dispuestos inclusive a perder la vida, pero hay que hacerlo, seamos valientes, hagámosle caso a Nuestra Señora, a nuestra Madre del Cielo. Vamos a una breve pausa. Llegamos así a la conclusión y cierre de este estudio bíblico-profético titulado Te pisará la cabeza. Y termino leyendo las últimas 3 líneas de este mensaje tan importante de la Salet. Esta profecía de la Salet fue llamada por San Juan Pablo II la reina de las profecías. Es una de las más largas, completas y crudas profecías que nos ha dejado la Santísima Virgen María. Importantísima. Y dicho sea de paso, la Salet está aprobado por la Iglesia Católica. Dice así, que vuestro celo os haga hambrientos de la gloria y del honor de Jesucristo. Combatid, hijos de la luz, vosotros, los pocos que veis. Pues he aquí el tiempo de los tiempos y el fin de los fines. La Virgen llama a los pocos que ven a combatir. Y yo amorosamente y respetuosamente llamo a todos aquellos laicos y en particular a todos aquellos sacerdotes que saben lo que está pasando en la Iglesia, que saben el momento que estamos viviendo, que saben que el que rige la Iglesia no es un verdadero papa, pero que por temor están escondidos. Yo los invito con estas palabras de María y a través de ella a salir a combatir, porque la Madre lo dice, vosotros, los pocos que veis, tienen que salir a iluminar al mundo para ayudar a los que no ven. Entonces no es tiempo de escondernos, no es tiempo de callar por miedo, es tiempo de salir a combatir, como nos dice la Virgen María. Ella convoca así desde entonces, a los apóstoles de los últimos tiempos para salir a hacer luz para los que nos ven y para combatir por Jesucristo. Seamos valientes soldados de la Virgen María. Comenzamos entonces este programa con 4 preguntas. A través de este estudio ya las podemos contestar brevemente las 4. La primera, ¿qué representa el calcañar o talón atacado? Pues son los hijos de María, sus siervos humillados y despreciados por el mundo, que forman parte de su talón, es decir, están en la parte más baja que los demás miembros del cuerpo. Son sus consagrados y en especial sus sacerdotes, los miembros del movimiento sacerdotal mariano. ¿Cuáles son las acechanzas? Pues son las fuertes y continuas tentaciones del maligno a los consagrados. ¿Para qué? Para que duden, para que se debiliten, para que pequen y sean presa fácil del demonio. ¿Cuándo se da el cumplimiento de esta profecía? Pues esto ocurre antes de la segunda venida de Jesús, cuando el demonio se ensaña contra el resto fiel. Así dice el Apocalipsis 12:17. Se enfureció el dragón contra la mujer y se fue a hacer la guerra contra el resto del linaje de ella, los que guardan los mandamientos. Así es. Y por último, ¿colabora el hombre en esta profecía? Sí colaboran los consagrados, pues junto con ellos María va a pisar la cabeza al demonio. Ha llegado pues señores, el momento de combatir abiertamente contra el demonio y sus secuaces, alistándonos en el ejército capitaneado por la mujer vestida de sol. Es un solo ejército, solo es María la capitana, por el triunfo de su inmaculado corazón. ¿Para qué? Porque tenemos que ayudar a la Virgen para instaurar en el reino de Cristo en la tierra. Ella nos llama entonces a sus apóstoles de los últimos tiempos a ser sus valientes soldados, para con ella pisarle la cabeza a Satanás. No es tiempo, por tanto, de ocultarnos, ni de escondernos, ni de tener miedo. Alistémonos, hermanos, consagrándonos al Inmaculado Corazón de María. Alistémonos como soldados de la Virgen, porque el triunfo está asegurado. No nos acobardemos, no tengamos flojera, tenemos que consagrarnos, todos tienen que consagrarse, pero ahora, este es el momento de consagrarse. Con valor, hagámonos soldados de la Virgen por su triunfo. Y bueno, así me despido de este programa. Ya he mencionado que está a punto de salir a la venta en este mismo mes de marzo el libro Quinto Reino, un mensaje de esperanza renovada. Y para todos los que quieran las láminas de todos estos estudios bíblicos proféticos, me pueden escribir a mi dirección de correo electrónico. Así me despido, queridos teleamigos, hasta un nuevo programa donde analizaremos otro estudio bíblico profético. Hasta luego.